12 de enero de 2024. Creí que el duelo sería silencio, pero hoy descubrí que hasta la tumba puede llamarte por tu nombre. Jamás pensé que después de haber visto miles de dientes, una caries en el colmillo 13 y un guantazo, de esos que deforman la cara y el alma, pudiera cambiarme la forma de entender la vida. Son las 11 de la noche. La lluvia no descansa y parece que no lo hará hasta el amanecer. Llevo sentada en el pollete de mi ventana desde las 8 de la tarde, con las piernas recogidas, observando cómo los relámpagos desgarran el cielo y escuchando el agua desbordarse desde los tejados. Me fumo un cigarrillo mientras regreso una y otra vez, al mismo instante, como si mi memoria fuera un viejo proyector empeñado en reproducir la misma escena. Lo vivido entre las 6 y las 7 de la tarde. Aquella imagen suya, envuelto en madera y silencio, las cuerdas descendiendo el ataúd, perdiéndose en la negrura de la fosa hacia el abrazo frío del suelo. Se me clavó en el pecho. Me pregunto cuánto puede doler la ausencia de una persona. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esta punzada sin que la vida se rompa por dentro? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo no lo creo. El tiempo no cura, solo acostumbra. Tendré que aprender a vivir sin verlo, aunque sé que su alma, al menos una parte, se quedó conmigo. El tiempo vuela, no he cenado nada. El estómago me acompaña en este duelo. Ya han pasado 5 horas. Eran las 6 de la tarde, cuando nos reunimos para darle el último adiós en el cementerio de San Ginés. No puedo olvidar la cara del conserje cuando nos dirigió hacia el rincón olvidado de los malmuertos. Nunca había oído hablar de ese lugar, ni siquiera de su nombre. Todavía puedo escuchar el chirrido de la verja al abrirse, oxidado y doloroso, resistiéndose a dejar entrar un espíritu más en aquel exilio de tumbas sin nombre. Dicen que allí reposan los que no merecieron reposo, suicidas, locos, condenados, los que murieron entre sombras o en circunstancias inexplicables, y él. El ataúd de roble rojo apenas cabía por el acceso. La lluvia golpeaba las flores blancas que lo coronaban, otorgándoles una pureza desolada. Me pareció que una de ellas se estremecía, como si aún viviera, como si negara su destino. La tomé entre mis dedos, me la acerqué a los labios, la besé y la guardé con la intención de disecarla entre las páginas de mi novela favorita. Así tendría para siempre un pedazo suyo junto a mí. Uno a uno nos acercamos al féretro. Cuando llegó mi turno, mis piernas temblaban como si presintieran algo que mi mente se negaba a aceptar. El sepulturero, fiel a la costumbre del pueblo, lo abrió unos segundos. Para mí fueron siglos. Su cuerpo, cubierto hasta el cuello por un sudario negro, dejaba ver su rostro mostrando una paz imposible. No era solo serenidad, era alivio, la expresión de quien por fin regresa a casa después de una fuga interminable. Formamos un círculo en silencio, un silencio espeso que se incrustaba en el pecho. Dolía. El viento nos soplaba, suspiraba, murmuraba palabras que nadie entendía, pero que todos sentíamos. Y entonces sucedió lo que creo que me perseguirá por mucho tiempo. La bruma se cerró de golpe, como si el aire mismo hubiera decidido ocultar algo. Las ramas de los cipreses se agitaron en direcciones opuestas, desafiando la lógica. Entre ese caos quieto, escuché mi nombre. No fue un eco, no fue el viento, fue una voz, clara, profunda, cercana, un susurro húmedo que parecía brotar desde dentro de la tierra recién removida. Me giré. Nadie reaccionó. Los demás seguían inmóviles, cabizbajos, como si nada hubiera ocurrido. Mi respiración se aceleró. Lo escuché de nuevo. Mi nombre, repetido con una cadencia más íntima, más baja, como si la fosa me reclamara a solas. Un temblor me recorrió entera. Por un instante me pregunté si no sería el peso del dolor jugando con mis sentidos. Pero el sepulturero apartó los ojos del hoyo con un gesto seco, casi temeroso, como si él también hubiera oído algo y prefiriera no admitirlo. El féretro, tragado por la oscuridad, como un secreto que nadie debía desvelar, esperaba su final. La lluvia, más cerrada, parecía apremiar a cubrirlo cuanto antes, como si la tierra tuviera prisa por guardarlo. La estaca de madera, marcada apenas con sus iniciales y la fecha de su muerte, se hundió en la tierra.
ya barro, como una sentencia irrevocable. Los rostros, ocultos tras bufandas y capuchas impermeables, parecían esconder emociones que ni ellos mismos alcanzaban a descifrar. Miré el reloj. Quise grabar en mi alma la hora en que vi por última vez su rostro. Eran las 7:20. Uno tras otro fueron marchando hacia la salida del cementerio. Nadie habló, solo el crujir de las hojas bajo sus botas y el rumor apagado del barro los acompañaron. Yo me quedé. El mundo se disolvía en la bruma y yo seguía allí, quietecita bajo la lluvia, empapada hasta los huesos, con la mirada fija en la tumba. No tiritaba de frío, lo hacía por certezas que no podía compartir, porque yo conocí profundamente el alma del hombre enterrado en el rincón de los malmuertos, y comprendí que la muerte, para él, no había sido un castigo, sino una puerta. Antes de darme la vuelta, murmuré unas palabras, algo tan íntimo que ni el viento se atrevió a arrebatármelo. Las dejé flotando en el aire, buscando quizá un oído más allá de este mundo. Porque yo conocí su verdad. Todo cuanto ocurrió nos llevó a ese instante, y en el rincón de los malmuertos, donde nadie debería ser enterrado, comprendí que la historia que había comenzado meses atrás ya había escrito su final, aunque seguirá viviendo en mí. Capítulo 1. Odontología de impacto. ¡Ay! 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 Gritaba el doctor mientras recorría los pasillos de la clínica. Úbeda Deluxe Dental. Llevaba la mano en la cara, la bata ondeándole, y los ojos abiertos de par en par, aún incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. Pero, además del dolor, había algo peor. Algo que dolía incluso más que el golpe. Una humillación clavada en su orgullo. Un orgullo que él llevaba siempre apretado como parte inseparable del uniforme. Corría mirando hacia atrás, por puro instinto, como si aquel hombre pudiera reaparecer en cualquier momento. No podía creérselo. Él, director médico, dueño de la clínica, amante del orden, abofeteado en su propia consulta. Su grito rebotaba por las paredes como un murciélago desorientado, mientras sus piernas avanzaban dando zancadas de 1,5 metros, como si la velocidad pudiera borrar el recuerdo de aquel golpe. El guantazo había sido antológico, un golpe tan seco y directo que parecía firmado ante notario. No solo le giró la cabeza como si alguien intentara recalibrarlo, sino que lo devolvió a su sitio con un rebote humillante. Más que una bofetada, había sido un correctivo del destino, uno de esos que te dejan el orgullo suspendido, tambaleándose como una prenda mal colgada en un tendedero. La clínica, que normalmente vibraba con el zumbido de turbinas y el ronroneo quirúrgico de las máquinas de succión, quedó aplastada por un silencio profundo, cargado de presagio. Al llegar a su despacho cerró con un portazo que sonó a rabieta. Se dejó caer en su sillón de terciopelo verde, con la pesadez de un rey destronado. Intentó colocarse un apósito en el labio, pero las manos le temblaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. El sudor resbalaba por su sien, mezclándose con el hilo de sangre de la nariz, creando un deslizadero perfecto que impedía que el apósito hiciera su trabajo. Y por primera vez en años, el doctor no tenía un plan B, ni un protocolo, ni un discurso de autoridad listo para utilizar. Esa grieta interna comenzaba a abrirse. Raquel, su asistente en quirófano, había desaparecido. Sus compañeras comenzaron a buscarla con cierta inquietud, temiendo que el paciente también hubiera arremetido contra ella. Fue Alicia quien la encontró en el baño del personal, encerrada en el cubículo color mostaza. «¿Raquel, estás bien?» Silencio. Insistió. La puerta cedió apenas unos centímetros. Raquel seguía con la mascarilla puesta, las gafas empañadas y el rostro que se dejaba ver encendido. O con el brillo traicionero de quien intenta no explotar, pero está a segundos de hacerlo. Sus hombros temblaban y de su garganta salían sonidos extraños, casi como sollozos. Pero no lloraba. Estaba conteniendo la risa con la misma eficacia con la que una gotera contiene el agua. Cada vez que recordaba el bofetón, aquel clac seco, la cara descolocada del jefe, el chorrito de sangre bajando con inquieta vocación acrobática, la risa le brotaba en pequeñas sacudidas.
Primero fueron jadeos, luego una carcajada sofocada detrás de la mascarilla. Y entonces, al intentar hablar con Alicia, la compuerta cedió. Es que, no puedo. Ha sido tan... Y se dobló literalmente, como un muñeco de trapo derrotado por la risa, mientras sus carcajadas chocaban contra los azulejos como pelotas de goma disparadas en un frontón. Alicia, confundida al principio, cayó infectada por aquella alegría descontrolada. La risa de Raquel era una fuga radiactiva de hilaridad imposible de contener. En menos de un minuto, ambas estaban atrapadas en un torbellino de carcajadas que no obedecían a nadie. Cuando las demás compañeras llegaron, atraídas por el estrépito, se encontraron una escena que parecía improvisada por un guionista ligeramente ebrio. Raquel, apoyada en la pared, tratando de inhalar oxígeno. Alicia llorando de risa sin dignidad, y ambas tan inútiles para hablar como dos móviles sin batería. Esther, la primera en asomarse al baño, intentó aparentar seriedad. ¿Pero qué pasa aquí? Esto es una clínica, no un circo, protestó, aunque su ceja traicionera temblaba como una diminuta bandera blanca. Raquel trató de explicarse entre espasmos de risa. Es que... el jefe... la... ¡hostia! ¡Ay, por favor! Y volvió a doblarse, palmoteando la pared como quien pide el cambio. Cuando Antonia llegó, la risa ya era un incendio imposible de contener. Esther estaba perdida. Alicia se deslizó hasta el suelo, rendida. Marisa, recién llegada de recepción sin contexto alguno, no tardó ni 10 segundos en contagiarse. Las carcajadas eran tan potentes que viajaban por el pasillo, filtrándose hasta la sala de espera, donde los pacientes empezaron a mirarse con la inquietud de quien sospecha haber entrado en una secta. Ni el hilo musical se atrevió a continuar con normalidad. Y entonces ocurrió lo inevitable. Las risas alcanzaron el despacho del jefe. El doctor se levantó de su sillón con la lentitud indignada de un fantasma ofendido. El mareo que lo abrazó le obligó a apoyarse en el marco de la puerta, que, fiel a su vocación de madera sin escrúpulos, decidió devolverle el gesto con un golpe seco en la frente. ¡Otro porrazo!, gritó el doctor lanzando una mirada asesina al marco, como si pudiera denunciarlo por intento de homicidio. Tambaleándose, entró al baño con los algodones de la nariz pegados al labio, el apósito medio colgando en la boca y la frente luciendo ya la firma del marco. La escena alcanzó un nuevo nivel. El grupo cayó de golpe. Se produjo un silencio tenso, expectante. Todos parecían estar esperando a ver quién hablaba primero. Y explotó. Solo hizo falta verlo así. Destrozado, con esa chapuza de cura, medio vendado, medio sangrando y completamente perdido, para que la risa estallara con más fuerza que nunca. Raquel terminó en el suelo abrazándose el estómago. Alicia buscó el marco de la puerta como si fuera su última tabla de salvación. Antonia jadeaba de risa. El doctor, desconcertado, miraba alrededor como un faro averiado, mezcla de furia e incredulidad. Si sus ojos hubiesen disparado balas, todos habrían caído muertos. Y entonces ocurrió la traición final. Se vio en el espejo. Primero soltó un bufido, luego un gruñido que pretendía ser dignidad. Después, el derrumbe. La risa lo atravesó como un rayo malintencionado. Hasta los mocos le salieron volando. «Esto es absurdo, completamente absurdo», logró decir entre carcajadas, mientras se retiraba de la nariz los algodones, inútiles ya. Cuando la policía llegó, alertada por recepción, la clínica parecía un ritual colectivo de despropósito. Los agentes entraron listos para imponer orden. «Por favor, basta, necesitamos saber qué ha pasado aquí», dijo uno, intentando sonar firme. Pero al ver al doctor, rojo como un semáforo indignado, llorando de risa y con el apósito colgándole como un adorno navideño fuera de temporada, el agente perdió la compostura. Y en pocos minutos, ellos también cayeron. Era como si algún dios caprichoso hubiese decidido que aquel día la clínica fuera un altar al disparate, un lugar donde la risa era inevitable, contagiosa, eterna. Cuando finalmente el cansancio ganó, las carcajadas se fueron apagando como fuegos artificiales agotados. Quedaron solo suspiros, jadeos, ojos enrojecidos y cuerpos rendidos. Y aún así, una extraña calidez ocupaba el lugar donde normalmente reinaba la rutina. Era ridículo, desproporcionado, inolvidable, y aunque nadie lo admitiera jamás, un momento gloriosamente irrepetible.
Capítulo 2. El enigma del sillón dental. Calmados los nervios y con la risa ya evaporada, como si la hubiese absorbido la pared todavía impregnada de desinfectante, llegó el momento de desentrañar lo ocurrido. «Soy Enrique Gómez, inspector de policía», anunció el recién llegado con una voz cuyo peso no necesitaba elevarse para imponerse. «Me haré cargo de este aviso de urgencia recibido en comisaría hace unos momentos. ¿Alguien puede explicarme qué pasó?». El doctor Vargas, titular de la clínica, dio un paso adelante. Sus manos, acostumbradas a la precisión quirúrgica, ahora parecían haber olvidado cómo permanecer quietas al extenderse hacia el inspector para formalizar el saludo. El doctor tomó aire antes de empezar a relatar. «Soy el doctor Vargas. Es un caso peculiar. Un paciente acudió con un dolor agudo en los caninos 13 y 23. Raquel, nuestra higienista, aquí presente, fue la primera en atenderlo. Raquel, de pie junto al doctor, asintió en silencio, con la expresión de quien revive un detalle que preferiría guardar en un cajón cerrado. Durante la exploración, detectó inflamaciones en las encías que no eran coherentes con el estado general de su dentadura, que por cierto era impecable. Procedió a realizar 3 radiografías, pero todas salieron veladas. Algo insólito, ya que seguimos estrictamente el protocolo de mantenimiento de los equipos. Intentó consultarlo con la doctora Alicia, especialista en periodoncia, pero estaba ocupada con otro paciente, así que me buscó en mi despacho. «Muy raro, doctor», murmuró Raquel, con un tono que parecía buscar alguna confirmación más allá de lo evidente. Lo más extraño es que después de ese intento, Patricia, otra compañera, realizó otras radiografías y estas sí salieron perfectas. Vargas continuó con el relato, pero su voz adquirió una gravedad especial. Cuando revisé al paciente, algo no cuadraba. Raquel me pasó el instrumental esterilizado, pero al usar el espejo, este devolvió únicamente el reflejo del instrumental y un vacío limpio donde deberían estar sus dientes. El inspector Gómez arqueó una ceja, pero no interrumpió. Me vi obligado a explorar directamente con la sonda. Los caninos tenían puntos de caries aparentemente pequeños, pero al tocar uno sentí algo inexplicable. La sonda se hundió hasta la pulpa sin que yo ejerciera presión alguna, y entonces sentí una vibración interna, como si mis propios huesos intentaran advertirme de algo. El inspector volvió a arquear la ceja incrédulo. «¿Absorbida?», preguntó. «Sí, fue como si el diente tuviera vida propia. La sensación fue extraña, como si algo se desplazara dentro de mí buscando un lugar donde asentarse». El doctor hizo una pausa y sus ojos se dirigieron brevemente al techo, como si intentara ordenar los recuerdos antes de continuar. «¿Y después?», insistió el inspector. Cuando intenté calmarlo, me lanzó una mirada tan afilada que por un segundo pareció cortar el aire de la sala. Después reaccionó de manera violenta. Su movimiento fue tan súbito que casi se adelantó al propio gesto. Me golpeó con tal fuerza que mi mejilla estalló en dolor. «¿Con qué le golpeó?», preguntó Gómez intrigado. «Con la mano», respondió el doctor con los ojos desencajados. Se levantó del sillón y salió corriendo, dejando un caos de instrumentos y papeles a su paso. Gómez tomó nota y dirigió su atención a Vanessa, la recepcionista. «Necesito los datos personales del paciente». Vanessa se puso visiblemente nerviosa. «No los tengo». El doctor Vargas cerró los ojos un instante, como si intentara contener el enfado antes de enfrentarse a la situación. «Vanessa, esto es inaceptable». «Doctor, él dijo que había olvidado su carné en el coche y me prometió que me lo traería después. Parecía alguien serio». «¿Llegó a mencionar su nombre?», insistió Gómez. Dijo algo como Ramán, aunque quizás quiso decir Ramón. La tensión en la sala creció. Raquel, animada por el inspector, trató de describir al paciente. Era un hombre de entre 35 y 40 años, guapo, muy guapo, diría que extraordinariamente atractivo, dijo, dejando escapar un suspiro involuntario. «Tampoco hace falta entrar en tanto detalle», interrumpió el inspector Gómez, quien, por cierto, no destacaba precisamente por su atractivo. De unos 45 años, más o menos, 1,75, pelo rubio ondulado con grandes entradas y ojos verde parduzco. En conjunto, un aspecto más bien discreto. Aspecto de inspector. «Usted me pidió el máximo detalle, y a eso iba», aclaró Raquel. «En fin», continuó.
Muy corpulento, su estatura superaba fácilmente el 1,90. Tenía una figura atlética y una postura muy erguida. Su rostro parecía esculpido con una simetría casi perfecta, con facciones bien definidas y proporcionadas. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, negros, profundamente negros como el ébano. Tenían una intensidad hipnótica, como si guardaran secretos que uno preferiría no descubrir. Sus cejas, bien marcadas, acentuaban ese aire enigmático. Cabello de un tono castaño oscuro, casi negro. Las lámparas del gabinete quizá lo hacían parecer algo más claro, espeso y ligeramente ondulado. Su piel era muy clara, casi pálida, con un leve matiz azulado, como si estuviera falto de sangre. Eso hacía resaltar aún más sus rasgos, en contraste con una ligera sombra de barba que le daba un aire de desenfado y masculinidad. Labios bien formados, de tono rosado. Al entrar en el gabinete y sentarse en el sillón dental, su sonrisa transformó su rostro de una forma inquietante, como si ese gesto no terminara de pertenecerle. Su complexión, de hombros anchos y torso bien definido, sugería un estilo de vida muy activo. Su voz alcanzó un tono casi poético mientras continuaba. Vestía con un estilo a medio camino entre lo clásico y lo moderno. Predominaban los tonos oscuros en su ropa, lo que acentuaba aún más ese aire de misterio que lo rodeaba desde el primer momento. Su voz era profunda, muy reconfortante e incluso seductora. Como suele decir mi padre cuando oye voces así, a lo Manolo Otero. No sé muy bien quién era ese señor, creo que ya falleció, pero cada vez que mi padre usa esa expresión, la voz que escucho siempre es muy parecida a la de este paciente. Sí, era un actor y cantante de los años 70 u 80. Y es cierto, tenía una voz muy profunda y especial, añadió el doctor Vargas. El inspector tomó nota, aunque su rostro reflejaba escepticismo. Bien, haremos un retrato robot con esta descripción, aunque será complicado identificarlo solo con eso, dijo Gómez. Su detallada descripción será útil. Ahora necesitamos las huellas dactilares, añadió a continuación. En ese momento, Esteban, un joven del equipo forense, entró en escena. No hay huellas, ni en el vaso de agua que usó para enjuagarse, ni en el chaleco de plomo para las radiografías. Nada, ni un rastro, como si hubiera atravesado la clínica sin dejar señal alguna. El doctor Vargas frunció el ceño, cada vez más confundido. Esto es muy extraño, concluyó Gómez. Volveremos a comisaría a preparar el informe y veremos qué podemos averiguar. Cuando se marcharon, el doctor Vargas suspiró y ordenó continuar con la agenda del día. Vanessa, desde recepción, negó con la cabeza. Todos los pacientes han cancelado su cita al ver el alboroto. Se han marchado. No creo que vuelvan. Raquel, alarmada, corrió a informar al doctor de que los pacientes se habían marchado. En ese momento, la joven doctora Marta regresaba de una salida que tuvo que hacer por temas personales. Sin saber nada de lo ocurrido, la saludó con tono divertido. «Raquel, ¿qué tal con el morenazo que vi entrar cuando salía?» Raquel la miró fijamente. «No estaba nada mal, pero...» «En la cafetería Colmado lo tienes tomando café. Señal de que lo has dejado nuevo. A lo mejor está esperando a que termines tu turno», dijo Marta manteniendo su tono irónico y pícaro. Raquel se quedó inmóvil apenas un segundo. Luego reaccionó. Se quitó la bata, dejándola caer en el pasillo, y salió corriendo hacia la cafetería Colmado, que quedaba a 2 minutos de la clínica. No podía permitirse perder la pista del misterioso paciente. «Vane, avisa al jefe. En la cafetería Colmado está ese hombre, el enigma del sillón dental». Calmados los nervios y con la risa ya evaporada, como si la hubiese absorbido la pared todavía impregnada de desinfectante, llegó el momento de desentrañar lo ocurrido. «Soy Enrique Gómez, inspector de policía», anunció el recién llegado con una voz cuyo peso no necesitaba elevarse para imponerse. «Me haré cargo de este aviso de urgencia recibido en comisaría hace unos momentos. ¿Alguien puede explicarme qué pasó?» El doctor Vargas, titular de la clínica, dio un paso adelante. Sus manos, acostumbradas a la precisión quirúrgica, ahora parecían haber olvidado cómo permanecer quietas al extenderse hacia el inspector para formalizar el saludo. El doctor tomó aire antes de empezar a relatar. «Soy el doctor Vargas. Es un caso peculiar. Un paciente acudió con un dolor agudo en los caninos 13 y 23. Raquel, nuestra higienista, aquí presente,
Fue la primera en atenderlo. Raquel, de pie junto al doctor, asintió en silencio, con la expresión de quien revive un detalle que preferiría guardar en un cajón cerrado. Durante la exploración, detectó inflamaciones en las encías que no eran coherentes con el estado general de su dentadura, que por cierto era impecable. Procedió a realizar 3 radiografías, pero todas salieron veladas, algo insólito, ya que seguimos estrictamente el protocolo de mantenimiento de los equipos. Intentó consultarlo con la doctora Alicia, especialista en periodoncia, pero estaba ocupada con otro paciente, así que me buscó en mi despacho. «Muy raro, doctor», murmuró Raquel con un tono que parecía buscar alguna confirmación más allá de lo evidente. Lo más extraño es que, después de ese intento, Patricia, otra compañera, realizó otras radiografías, y estas sí salieron perfectas. Vargas continuó con el relato, pero su voz adquirió una gravedad especial. Cuando revisé al paciente, algo no cuadraba. Raquel me pasó el instrumental esterilizado, pero al usar el espejo, este devolvió únicamente el reflejo del instrumental. Y un vacío limpio, donde deberían estar sus dientes. El inspector Gómez arqueó una ceja, pero no interrumpió. Me vi obligado a explorar directamente con la sonda. Los caninos tenían puntos de caries aparentemente pequeños, pero al tocar uno sentí algo inexplicable. La sonda se hundió hasta la pulpa sin que yo ejerciera presión alguna. Y entonces sentí una vibración interna, como si mis propios huesos intentaran advertirme de algo. El inspector volvió a arquear la ceja incrédulo. ¿Absorbida?, preguntó. Sí, fue como si el diente tuviera vida propia. La sensación fue extraña, como si algo se desplazara dentro de mí buscando un lugar donde asentarse. El doctor hizo una pausa y sus ojos se dirigieron brevemente al techo, como si intentara ordenar los recuerdos antes de continuar. ¿Y después?, insistió el inspector. Cuando intenté calmarlo, me lanzó una mirada tan afilada que por un segundo pareció cortar el aire de la sala. Después reaccionó de manera violenta. Su movimiento fue tan súbito que casi se adelantó al propio gesto. Me golpeó con tal fuerza que mi mejilla estalló en dolor. ¿Con qué le golpeó?, preguntó Gómez intrigado. «Con la mano», respondió el doctor con los ojos desencajados. Se levantó del sillón y salió corriendo, dejando un caos de instrumentos y papeles a su paso. Gómez tomó nota y dirigió su atención a Vanessa, la recepcionista. «Necesito los datos personales del paciente». Vanessa se puso visiblemente nerviosa. «¿No los tengo?» El doctor Vargas cerró los ojos un instante, como si intentara contener el enfado antes de enfrentarse a la situación. «Vanessa, esto es inaceptable». «Doctor, él dijo que había olvidado su carné en el coche y me prometió que me lo traería después». Parecía alguien serio. «¿Llegó a mencionar su nombre?», insistió Gómez. «Dijo algo como Ramán, aunque quizás quiso decir Ramón». La tensión en la sala creció. Raquel, animada por el inspector, trató de describir al paciente. Era un hombre de entre 35 y 40 años, guapo, muy guapo, diría que extraordinariamente atractivo, dijo, dejando escapar un suspiro involuntario. «Tampoco hace falta entrar en tanto detalle», interrumpió el inspector Gómez, quien, por cierto, no destacaba precisamente por su atractivo. De unos 45 años, más o menos, 1,75, pelo rubio ondulado con grandes entradas y ojos verde parduzco. En conjunto, un aspecto más bien discreto, aspecto de inspector. «Usted me pidió el máximo detalle, y a eso iba», aclaró Raquel. «En fin», continuó. Muy corpulento, su estatura superaba fácilmente el 1,90. Tenía una figura atlética y una postura muy erguida. Su rostro parecía esculpido con una simetría casi perfecta, con facciones bien definidas y proporcionadas. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, negros, profundamente negros, como el ébano. Tenían una intensidad hipnótica, como si guardaran secretos que uno preferiría no descubrir. Sus cejas, bien marcadas, acentuaban ese aire enigmático. Cabello de un tono castaño oscuro, casi negro. Las lámparas del gabinete quizá lo hacían parecer algo más claro, espeso y ligeramente ondulado. Su piel era muy clara, casi pálida, con un leve matiz azulado, como si estuviera falto de sangre. Eso hacía resaltar aún más sus rasgos, en contraste con una ligera sombra de barba que le daba un aire de desenfado y masculinidad. Labios bien formados, de tono rosado.
Al entrar en el gabinete y sentarse en el sillón dental, su sonrisa transformó su rostro de una forma inquietante, como si ese gesto no terminara de pertenecerle. Su complexión, de hombros anchos y torso bien definido, sugería un estilo de vida muy activo. Su voz alcanzó un tono casi poético mientras continuaba. Vestía con un estilo a medio camino, entre lo clásico y lo moderno. Predominaban los tonos oscuros en su ropa, lo que acentuaba aún más ese aire de misterio que lo rodeaba desde el primer momento. Su voz era profunda, muy reconfortante e incluso seductora. Como suele decir mi padre cuando oye voces así, a lo Manolo Otero. No sé muy bien quién era ese señor, creo que ya falleció, pero cada vez que mi padre usa esa expresión, la voz que escucho siempre es muy parecida a la de este paciente. Sí, era un actor y cantante de los años 70 u 80. Y es cierto, tenía una voz muy profunda y especial, añadió el doctor Vargas. El inspector tomó nota, aunque su rostro reflejaba escepticismo. Bien, haremos un retrato robot con esta descripción, aunque será complicado identificarlo solo con eso, dijo Gómez. Su detallada descripción será útil. Ahora necesitamos las huellas dactilares, añadió a continuación. En ese momento, Esteban, un joven del equipo forense, entró en escena. No hay huellas, ni en el vaso de agua que usó para enjuagarse, ni en el chaleco de plomo para las radiografías. Nada, ni un rastro, como si hubiera atravesado la clínica sin dejar señal alguna. El doctor Vargas frunció el ceño, cada vez más confundido. Esto es muy extraño, concluyó Gómez. Volveremos a comisaría a preparar el informe y veremos qué podemos averiguar. Cuando se marcharon, el doctor Vargas suspiró y ordenó continuar con la agenda del día. Vanessa, desde recepción, negó con la cabeza. Todos los pacientes han cancelado su cita al ver el alboroto. Se han marchado. No creo que vuelvan. Raquel, alarmada, corrió a informar al doctor de que los pacientes se habían marchado. En ese momento, la joven doctora Marta regresaba de una salida que tuvo que hacer por temas personales. Sin saber nada de lo ocurrido, la saludó con tono divertido. «Raquel, ¿qué tal con el morenazo que vi entrar cuando salía?» Raquel la miró fijamente. No estaba nada mal, pero... En la cafetería Colmado lo tienes tomando café, señal de que lo has dejado nuevo. A lo mejor está esperando a que termines tu turno, dijo Marta manteniendo su tono irónico y pícaro. Raquel se quedó inmóvil apenas un segundo. Luego reaccionó. Se quitó la bata, dejándola caer en el pasillo, y salió corriendo hacia la cafetería Colmado, que quedaba a 2 minutos de la clínica. No podía permitirse perder la pista del misterioso paciente. «Van, avisa al jefe. En la cafetería Colmado está ese hombre...» Capítulo 3. La persecución. El calor de agosto no caía. Se pegaba a la ciudad como algo vivo, ocupando cada hueco con terquedad y deformando las figuras del aire. Raquel llegó a la cafetería casi corriendo. Le faltaba el aire, pero no por agotamiento físico, sino por el ímpetu del momento. La clínica estaba apenas a 2 minutos, y aún así le pareció una eternidad llegar. Empujó la puerta acristalada con fuerza. Al entrar en la cafetería, sintió una bocanada de frescura, como si aquel elegante lugar de techos blancos y negros, con celosías de madera en sus paredes de tonos blancos y grises azulados, estuviera suspendido en otro tiempo, inmune al sol que ardía afuera. El murmullo de una vieja canción flotaba en el ambiente, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Un par de mesas había ocupadas. Reinaba la tranquilidad, demasiada tranquilidad. Recorrió el lugar con la mirada. Allí estaba él, sentado en una mesa, en uno de los rincones de la cafetería, con un café negro cremoso en la mano y la mirada perdida en algún lugar que parecía existir solo para él. No se inmutó cuando Raquel abrió la puerta con tal fuerza que las tazas tintinearon levemente, anunciando su entrada, ni cuando avanzó con pasos firmes hasta detenerse frente a él, con los brazos cruzados. «¿Quién demonios se cree usted que es?», soltó ella, entre la rabia y la incredulidad. El hombre levantó la vista lentamente y la miró con aquellos ojos negros, insondables. No había arrogancia en su mirada, pero sí una calma desconcertante que casi resultaba exasperante, como si nada, ni siquiera su propia existencia,
le resultara urgente. «¿Usted me persigue?», preguntó él con voz baja, casi un susurro. Raquel sintió como aquellas palabras resonaban de una forma extraña en su interior. La furia que la había empujado hasta allí parecía deshacerse poco a poco, como arena entre los dedos. «¿Le parece normal lo que ha hecho?», preguntó Raquel. «¿Y usted quién es?», respondió él con voz baja, como si el mundo exterior no pudiera perturbarlo. Raquel chasqueó la lengua, señalándolo con un dedo acusador. «No se haga el tonto o el loco. Hace menos de 5 minutos estaba en aquella clínica», dijo, señalándola con el dedo a través de la cristalera de entrada. «Usted es el paciente que salió corriendo, después de propinarle un puñetazo en la cara a mi jefe. La policía ya está buscándolo». El hombre ladeó la cabeza con una expresión tan tranquila que parecía imposible que hablara de la misma situación. «Ah, usted es la higienista. Raquel, creo recordar que era su nombre. Perdóneme, no la reconocí. En la clínica solo podía ver sus ojos tras el gorro y mascarilla». Raquel lo miró con incredulidad. Su tono era educado, pero había algo perturbadoramente distante en su manera de hablar. «¿Y? ¿No tiene nada más que decir?», exigió. El hombre dejó la taza de café sobre la mesa con movimientos pausados, como si en ese simple gesto hubiera una ceremonia oculta. Mi reacción fue desproporcionada, lo admito, pero ese hombre, su jefe, manipuló algo que nunca debió tocar, algo de mi esencia. ¿Su esencia? ¿Qué demonios significa eso? No puedo explicarlo ahora. Raquel parpadeó, descolocada por la frase. Después se quedó mirándolo fijamente. Había algo que la inquietaba sin poder llegar a definir qué sentimiento era exactamente ese que percibía. Rabia, miedo, compasión, tristeza. En esa mirada, entre benévola y asesina, se podía leer perfectamente. Definitivamente, este guapito está para que lo aten, ¿o no? Algún dolor muy profundo en su alma le hace actuar y hablar así. Alguna herida abierta y que nunca cicatrizó anda por ahí suelta, lo intuyo. Y seguía pensando, pero no sé si será por ese carisma que tiene, por esa voz que tanta serenidad, confianza y calidez irradia. Pero la verdad es que la mala leche que traía se me está pasando. De hecho, estoy empezando a tener ganas de conocer un poco más a fondo a este tío, a saber cuál es ese misterio que le rodea. ¿Le hice mucho daño a su jefe? Bastante, le reventó la mejilla. Él simplemente estaba haciendo su trabajo y, por cierto, con un cuidado extremo. Es un gran profesional y sabía que ese tipo de lesión, en el lugar en que está y en el canino en que está, podía llegar a ser muy molesta y dolorosa. No se mereció ese golpe, pero según cuenta él, fue su profunda caries la que succionó la sonda. Algo inexplicable, como si en lugar de tratarse de una simple caries, fuese la puerta de entrada a un agujero negro. La verdad es que todos los compañeros hemos pasado un mal rato. Ahí Raquel recordó la hinchada de reír tan grande que todos se dieron y su rostro, inconscientemente, la traicionó, casi marcando sonrisa al recordar el feliz momento en el baño color mostaza. Y a todo esto, sin poder ver ni una jodida radiografía, continuó Raquel reprochándole al paciente. Porque las 3 que le hice salieron veladas. Es normal que la maquinaria y el instrumental falle en algún momento, observó el paciente al respecto. «Pero tú crees que soy imbécil», respondió Raquel como un rayo e indignada de nuevo. «Espero que la próxima vez que lo vea, esté esposado. Más de 3.000 radiografías llevo hechas y más de 3.000 colmillos vistos desde que estoy trabajando. ¿Y me quieres hacer creer que esto que ha sucedido es normal? ¿A qué estás jugando? Al menos respétame profesionalmente. Me ha costado mucho llegar hasta aquí». Carlos, el dueño de la cafetería, amigo de Raquel, observaba con el rabillo del ojo aquella escena, por si en algún momento tenía que intervenir. La tensión entre ambos era palpable. La respuesta tan absurda del paciente volvió a prender el cabreo de Raquel. El enfado le hizo olvidarse de formalismos, y cuando quiso acordar, ya lo estaba tuteando sin su permiso, pero es que el paciente la estaba llevando al límite de su paciencia. Durante bastantes minutos había soportado esa socarronería sarcástica, hasta que estalló. El paciente dirigió su vista al suelo, y esa cara blanca azulada empezó a verse cada vez más sonrojada. «Perdón», dijo inmediatamente Raquel. «Sé que me he extralimitado
No debía hablarle así, y menos tutearle sin permiso. Son los nervios. Me vuelvo a disculpar de nuevo. Pero comprenda usted, es que hasta a mi compañera Vanessa la ha puesto usted en un auténtico compromiso. Ella le dejó pasar a consulta, sin que usted le diera sus datos. Confió en usted. Y ahora tiene un grave problema legal y de protocolo. Al menos, dígame usted sus datos, o déjeme sacarle una foto a su carnet de identidad para que ella pueda completar la ficha. Solo sabemos que usted se llama Ramón. Fue lo que ella pudo anotar. No, respondió el paciente. ¿No qué?, exclamó Raquel, a punto de prender la chispa de nuevo. Que no me llamo Ramón, me llamo Ramán, dijo con serenidad. Y no te puedo dejar el carnet de identidad, porque no lo tengo. Lo perdí hace tiempo y no lo puedo renovar. El hombre esbozó una ligera sonrisa, más de melancolía que de burla. Raquel lo miró como si acabara de oír una mala broma. Lo que me dice mi madre, eres un imán para los problemas y para las cosas raras, la persecución. El calor de agosto no caía. Se pegaba a la ciudad como algo vivo, ocupando cada hueco con terquedad y deformando las figuras del aire. Raquel llegó a la cafetería casi corriendo. Le faltaba el aire, pero no por agotamiento físico, sino por el ímpetu del momento. La clínica estaba apenas a 2 minutos, y aún así le pareció una eternidad llegar. Empujó la puerta acristalada con fuerza. Al entrar en la cafetería, sintió una bocanada de frescura, como si aquel elegante lugar, de techos blancos y negros, con celosías de madera en sus paredes de tonos blancos y grises azulados, estuviera suspendido en otro tiempo, inmune al sol que ardía afuera. El murmullo de una vieja canción flotaba en el ambiente, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Un par de mesas había ocupadas. Reinaba la tranquilidad. ¿Demasiada tranquilidad? Recorrió el lugar con la mirada. Allí estaba él, sentado en una mesa, en uno de los rincones de la cafetería, con un café negro cremoso en la mano y la mirada perdida en algún lugar que parecía existir solo para él. No se inmutó cuando Raquel abrió la puerta con tal fuerza que las tazas tintinearon levemente, anunciando su entrada. Ni cuando avanzó con pasos firmes hasta detenerse frente a él con los brazos cruzados. ¿Quién demonios se cree usted que es?, soltó ella, entre la rabia y la incredulidad. El hombre levantó la vista lentamente y la miró con aquellos ojos negros insondables. No había arrogancia en su mirada, pero sí una calma desconcertante que casi resultaba exasperante, como si nada, ni siquiera su propia existencia le resultara urgente. ¿Usted me persigue?, preguntó él con voz baja, casi un susurro. Raquel sintió como aquellas palabras resonaban de una forma extraña en su interior. La furia que la había empujado hasta allí parecía deshacerse poco a poco como arena entre los dedos. ¿Le parece normal lo que ha hecho?, preguntó Raquel. ¿Y usted quién es?, respondió él con voz baja, como si el mundo exterior no pudiera perturbarlo. Raquel chasqueó la lengua, señalándolo con un dedo acusador. No se haga el tonto, o el loco. Hace menos de 5 minutos estaba en aquella clínica, dijo, señalándola con el dedo a través de la cristalera de entrada. Usted es el paciente que salió corriendo después de propinarle un puñetazo en la cara a mi jefe. ¿La policía ya está buscándolo? El hombre ladeó la cabeza, con una expresión tan tranquila que parecía imposible que hablara de la misma situación. Ah, es usted la higienista, Raquel. Creo recordar que era su nombre. Perdóneme, no la reconocí. En la clínica solo podía ver sus ojos tras el gorro y mascarilla. Raquel lo miró con incredulidad. Su tono era educado, pero había algo perturbadoramente distante en su manera de hablar. ¿Y? ¿No tiene nada más que decir?, exigió. El hombre dejó la taza de café sobre la mesa con movimientos pausados, como si en ese simple gesto hubiera una ceremonia oculta. Mi reacción fue desproporcionada, lo admito, pero ese hombre, su jefe, manipuló algo que nunca debió tocar, algo de mi esencia. ¿Su esencia? ¿Qué demonios significa eso? No puedo explicarlo ahora. Raquel parpadeó, descolocada por la frase. Después, se quedó mirándolo fijamente. Había algo que la inquietaba sin poder llegar a definir qué sentimiento era exactamente ese que percibía. Rabia, miedo, compasión, tristeza. En esa mirada, entre benévola y asesina, se podía leer perfectamente. Definitivamente, este guapito está para que lo aten, ¿o no?
Algún dolor muy profundo en su alma le hace actuar y hablar así. Alguna herida abierta y que nunca cicatrizó anda por ahí suelta, lo intuyo. Y seguía pensando. Pero no sé si será por ese carisma que tiene, por esa voz que tanta serenidad, confianza y calidez irradia. Pero la verdad es que la mala leche que traía se me está pasando. De hecho, estoy empezando a tener ganas de conocer un poco más a fondo a este tío, a saber cuál es ese misterio que le rodea. ¿Le hice mucho daño a su jefe? Bastante. Le reventó la mejilla. Él simplemente estaba haciendo su trabajo y, por cierto, con un cuidado extremo. Es un gran profesional y sabía que ese tipo de lesión, en el lugar en que está y en el camino en que está, podía llegar a ser muy molesta y dolorosa. No se mereció ese golpe, pero según cuenta él, fue su profunda caries la que succionó la sonda. Algo inexplicable, como si en lugar de tratarse de una simple caries, fuese la puerta de entrada a un agujero negro. La verdad es que todos los compañeros hemos pasado un mal rato. Ahí Raquel recordó la hinchada de reír tan grande que todos se dieron y su rostro, inconscientemente, la traicionó, casi marcando sonrisa al recordar el feliz momento en el baño color mostaza. Y a todo esto, sin poder ver ni una jodida radiografía, continuó Raquel reprochándole al paciente. Porque las 3 que le hice salieron veladas. Es normal que la maquinaria y el instrumental falle en algún momento, observó el paciente al respecto. ¿Pero tú crees que soy imbécil?, respondió Raquel como un rayo, e indignada de nuevo. Espero que la próxima vez que lo vea, esté esposado. Más de 3.000 radiografías llevo hechas y más de 3.000 colmillos vistos desde que estoy trabajando. ¿Y me quieres hacer creer que esto que ha sucedido es normal? ¿A qué estás jugando? Al menos, respétame profesionalmente. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Carlos, el dueño de la cafetería, amigo de Raquel, observaba con el rabillo del ojo aquella escena, por si en algún momento tenía que intervenir. La tensión entre ambos era palpable. La respuesta tan absurda del paciente volvió a prender el cabreo de Raquel. El enfado le hizo olvidarse de formalismos y cuando quiso acordar ya lo estaba tuteando sin su permiso. Pero es que el paciente la estaba llevando al límite de su paciencia. Durante bastantes minutos había soportado esa socarronería sarcástica, hasta que estalló. El paciente dirigió su vista al suelo y esa cara blanca azulada empezó a verse cada vez más sonrojada. «Perdón», dijo inmediatamente Raquel. «Sé que me he extralimitado. No debía hablarle así y menos tutearle sin permiso. Son los nervios. Me vuelvo a disculpar de nuevo. Pero comprenda usted, es que hasta a mi compañera Vanessa la ha puesto usted en un auténtico compromiso. Ella le dejó pasar a consulta sin que usted le diera sus datos. Confió en usted y ahora tiene un grave problema legal y de protocolo. Al menos, dígame usted sus datos o déjeme sacarle una foto a su carnet de identidad para que ella pueda completar la ficha. Solo sabemos que usted se llama Ramón, fue lo que ella pudo anotar. No, respondió el paciente. ¿No qué?, exclamó Raquel a punto de prender la chispa de nuevo. Que no me llamo Ramón, me llamo Ramán, dijo con serenidad. Y no te puedo dejar el carnet de identidad porque no lo tengo. Lo perdí hace tiempo y no lo puedo renovar. El hombre esbozó una ligera sonrisa, más de melancolía que de burla. Raquel lo miró como si acabara de oír una mala broma. Lo que me dice mi madre, eres un imán para los problemas y para las cosas raras. Capítulo 4. Ramán. Bueno, pues ya sé algo más. ¿Ramán, has dicho? ¿Qué es? ¿El femenino de Ramón? Una leve sonrisa recorrió los labios de Ramán. No, Ramón, no, Ramán. ¿Escrito así? Con elegancia, sacó de su bolsillo un estuche enrollable de cuero marrón oscuro y terciopelo verde en su interior, que bien podría guardar los recuerdos de más de un siglo de vida. Extrajo una pluma estilográfica de nácar rojo escarlata en su cuerpo, con escudos heráldicos grabados en oro en cabeza y clip del capuchón. El contraste entre esos grabados y el nácar rojo brillante de fondo le daba un aire de objeto atemporal, casi sagrado. Con ella enseñó cómo se escribía su nombre, deslizando con extrema suavidad y elegancia esa punta de acero. «¿Qué hace?», preguntó Raquel, al ver que daba la vuelta al posavasos y escribía sobre el mismo con letra fluida y perfecta. Ramán.
La caligrafía era una obra de arte. Las letras bailaban con la gracia de algo que pertenecía a otra época. Cuando Ramán terminó de escribir, le entregó a Raquel el posavasos, como si de un presente se tratara. Ella lo tomó y lo miró detenidamente durante unos segundos. Después observó la estilográfica. Era ligera, pero su diseño antiguo denotaba historia. ¿Esta pluma es vintage? Más que eso, respondió él con un tono que no admitía más preguntas. La estilográfica que tienes en las manos es testigo de parte de mi vida, testigo de algo que necesito recuperar. Raquel lo miró confundida. ¿Qué puede tener una pluma para que sea tan importante? La historia, respondió él, con una gravedad que hizo que a Raquel se le erizara la piel. Mi historia. Dejó que ella cogiera la estilográfica. Intuyó las ganas que tenía de tener algo tan bello entre sus dedos. Raquel la tomó y al sostenerla, sintió como una especie de corriente eléctrica le recorrió los dedos, como si el objeto tuviera vida propia. La superficie estaba cálida, casi pulsante, y una inscripción grabada en letras diminutas llamó su atención. J. Herbin. Raquel aprovechó un momento, mientras él parecía abstraído, para buscar la marca en internet desde su móvil. J. Herbin, fundada en 1670. Estilográficas utilizadas por Víctor Hugo, Luis XIV, leyó en voz baja. Su mente dio un vuelco. ¿De dónde sacó algo así?, preguntó con un hilo de voz. De mi pasado, respondió Ramán, como si fuera una verdad evidente. Pero no te preocupes, no la robé, la compré hace más de un siglo. Raquel lo miró, buscando en sus ojos algún indicio de locura, pero lo único que encontró fue una melancolía tan profunda que parecía haber estado ahí durante cientos de años. «No puede ser», susurró, mientras dejaba la pluma sobre la mesa. Él volvió a esbozar una breve y melancólica sonrisa. «Hay cosas que no pueden explicarse, Raquel. Cosas que solo existen porque alguien las recuerda». «¿Quién es usted realmente?», preguntó ella, más para sí misma que para él. Un momento de silencio profundo se produjo. La mirada de Ramán contestó a Raquel. No habrían hecho falta más palabras, pero respondió. «Alguien que busca un poco de paz», dijo, finalmente, como si eso fuera suficiente respuesta. Raquel supo leer el dolor en aquella mirada, y no quiso seguir su interrogatorio en esa línea. «Usted no es español, ¿verdad?». El hombre sonrió. «No estoy seguro. Creo que no soy de ninguna parte en concreto». Raquel parpadeó. Su respuesta fue de tal sinceridad que algo tan anormal y extraño no le resultó así en ese momento. «¿Pero su carnet de identidad?», volvió a preguntar ya bastante intrigada. «No lo tengo. Venció su fecha de validez y no pude renovarlo». «¿Hace mucho de eso?», insistía Raquel. «Igual conservas el antiguo y nos puede valer para la ficha médica». «Sobre 100 años», respondió Ramán con una firmeza apabullante. El aire pareció detenerse en la cafetería. Raquel miró alrededor, esperando que alguien más estuviera escuchando aquella locura, pero las otras mesas seguían con su calma imperturbable. ¿Es usted algún tipo de actor? ¿Una broma para un programa? ¿Han colocado una cámara oculta?, insistió. Ramán negó con la cabeza. Para Raquel, tal fue su confusión que por unos momentos entró en un estado de profundo silencio, casi hipnótico. Su vista se quedó fijada, mirando a ningún sitio, ni un leve parpadeo, intentando llegar más allá del infinito, absorta en sus pensamientos, hasta que de nuevo volvió en sí. Mientras salía de su shock, Ramán la observaba atentamente, en silencio, esperando a que reaccionara. A su estilo, sin prisa ninguna. Antes no había tenido tiempo de fijarse en ella. Ahora, que estaba quieta y callada por un momento, sí que podía. Es joven, no creo que llegue a los 30 años, y aunque no es alta, su belleza es innegable. Su presencia es imposible de ignorar. Piel clara, cabello negro, largo hasta la cintura, rizado en largos tirabuzones, dándole un aire de bonitos contrastes a su rostro cálido y enigmático. Encuentro en ella una mezcla de dulzura y fortaleza, una combinación que la hace irresistible y única. Cuando fue al baño, se movía con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Era pura personalidad, quizá la única persona que he encontrado en muchos años a la que poder confiar mis secretos y pedir ayuda. Pensaba mientras duraba el breve shock de Raquel.
Cada palabra que dice este hombre con esa voz profunda y relajada, cada gesto que realiza con ese temple, su estilo gráfica, que igual se la robó a Tutankamón, cada soplo y sorbo que da a su café, cada mínimo detalle me está empezando a despertar una curiosidad insaciable, como si el mundo alrededor suyo fuera un libro que obligatoriamente tendría que leer, porque en cada página encontraría una revelación pidiendo a gritos ser descubierta. Creo que ya no podré evitarlo, después de haber oído que lleva 100 años sin renovar su carnet de identidad. La necesidad de saber más me está empezando a consumir. Me empuja a seguir adelante, a explorar cada rincón de esa historia que intuyo que apenas comienza a desvelarse ante mis ojos. Eso, o, en definitiva, este tío guapo quedó enajenado mentalmente desde hace mucho tiempo y con el transcurso del mismo aprendió a disimularlo de una forma magistral. Rondaba la mente de Raquel. ¿Qué te pasó, Raquel? ¿Te has impresionado por mi contestación? Bastante. Entiendo que todo esto será una broma, ¿verdad? No, respondió Ramam de una forma tajante, cortando como una navaja suiza. Hay que ver, con la voz tan dulce que tiene este tío, y la malafollá granaína que se gasta contestando, pensó Raquel. Pues como tú comprenderás, a ver cómo le digo a Vanessa, mi compañera de recepción, que no he podido hacerme con una foto del carnet de identidad, porque hace 100 años que lo perdiste. Seguro que pensará que con el achaque de salir a buscarte, me he parado a fumarme 6 porros seguidos en la puerta. O, mejor aún, explícaselo tú ahora a la policía. Está aparcando allí, en la acera de enfrente. Por favor, sé que acabamos de conocernos, y no precisamente de la mejor forma posible. No sé por qué, pero algo en mi interior me dice que puedo confiar en ti, dijo Rahman. Me gustaría que nos viéramos de nuevo, cuando te sea posible, para poder explicarte con calma los misterios que me envuelven y que sin duda ya has comenzado a percibir. Además, siento que voy a necesitar tu ayuda para desentrañarlos. Se nota que a la policía sí le temes, dijo Raquel con cierto tono irónico. No, respondió Rahman cortando el aire de nuevo. No le temo a la policía. Lo que de verdad temo es lo que yo le podría hacer, aun sin querer, a la policía. Al fin y al cabo, son personas que hacen su trabajo, probablemente padres de familia, e incluso por las caras que les veo, padres de niños pequeños. Sé que ahora no entiendes nada. Prometo explicarte. Voy al baño y, por favor, diles que cuando llegaste, yo ya me había marchado. Y antes de que Raquel pudiera decir algo más, él se levantó de la mesa, llevándose consigo no solo la pluma, sino algo más, algo intangible, como si con su partida hubiera dejado un vacío que el mundo no sabía cómo llenar. Raquel permaneció allí, mirando el lugar donde él había estado sentado, preguntándose si todo aquello había sido real o si el calor del verano y el sofocón pasado, momentos antes, le habían jugado una mala pasada. Pero la pluma, la sensación de su tacto, la inscripción en ella y, sobre todo, el posavasos escrito con su nombre, todo le decía que aquello era más que un simple encuentro. En algún rincón de su mente, una pequeña semilla de curiosidad comenzó a crecer, y supo que ese hombre, quien quisiera que fuese, no había terminado de contarle su historia. ¿Ramamí? Bueno, pues ya sé algo más. ¿Ramán has dicho? ¿Qué es? ¿El femenino de Ramón? Una leve sonrisa recorrió los labios de Ramam. No, Ramán no, Ramamt. ¿Escrito así? Con elegancia, sacó de su bolsillo un estuche enrollable de cuero marrón oscuro y terciopelo verde en su interior, que bien podría guardar los recuerdos de más de un siglo de vida. Extrajo una pluma estilográfica de nácar rojo escarlata en su cuerpo, con escudos heráldicos grabados en oro en cabeza y clip del capuchón. El contraste entre esos grabados y el nácar rojo brillante de fondo le daba un aire de objeto atemporal, casi sagrado. Con ella, enseñó cómo se escribía su nombre, deslizando con extrema suavidad y elegancia esa punta de acero. ¿Qué hace?, preguntó Raquel, al ver que daba la vuelta al posavasos y escribía sobre él mismo con letra fluida y perfecta. Ramambo. La caligrafía era una obra de arte. Las letras bailaban con la gracia de algo que pertenecía a otra época. Cuando Ramam terminó de escribir, le entregó a Raquel el posavasos, como si de un presente se tratara. Ella lo tomó y lo miró detenidamente durante unos segundos. Después observó la estilográfica. Era ligera, pero su diseño antiguo denotaba historia.
¿Esta pluma es vintage? Más que eso, respondió él con un tono que no admitía más preguntas. La estilográfica que tienes en las manos es testigo de parte de mi vida, testigo de algo que necesito recuperar. Raquel lo miró confundida. ¿Qué puede tener una pluma para que sea tan importante? La historia, respondió él, con una gravedad que hizo que a Raquel se le erizara la piel. Mi historia. Dejó que ella cogiera la estilográfica. Intuyó las ganas que tenía de tener algo tan bello entre sus dedos. Raquel la tomó y al sostenerla, sintió como una especie de corriente eléctrica le recorrió los dedos, como si el objeto tuviera vida propia. La superficie estaba cálida, casi pulsante, y una inscripción grabada en letras diminutas llamó su atención. J. Herbin. Raquel aprovechó un momento, mientras él parecía abstraído, para buscar la marca en Internet desde su móvil. J. Herbin, fundada en 1670. Estilográficas utilizadas por Víctor Hugo, Luis XIV, leyó en voz baja. Su mente dio un vuelco. ¿De dónde sacó algo así?, preguntó con un hilo de voz. De mi pasado, respondió Ramamj como si fuera una verdad evidente. Pero no te preocupes, no la robé, la compré, hace más de un siglo. Raquel lo miró, buscando en sus ojos algún indicio de locura, pero lo único que encontró fue una melancolía tan profunda que parecía haber estado ahí durante cientos de años. No puede ser, susurró mientras dejaba la pluma sobre la mesa. Él volvió a esbozar una breve y melancólica sonrisa. Hay cosas que no pueden explicarse, Raquel. Cosas que solo existen porque alguien las recuerda. ¿Quién es usted realmente?, preguntó ella, más para sí misma que para él. Un momento de silencio profundo se produjo. La mirada de Ramamj contestó a Raquel. No habrían hecho falta más palabras, pero respondió. Alguien que busca un poco de paz, dijo finalmente, como si eso fuera suficiente respuesta. Raquel supo leer el dolor en aquella mirada y no quiso seguir su interrogatorio en esa línea. «Usted no es español, ¿verdad?». El hombre sonrió. «No estoy seguro. Creo que no soy de ninguna parte en concreto». Raquel parpadeó. Su respuesta fue de tal sinceridad que algo tan anormal y extraño no le resultó así en ese momento. ¿Pero su carnet de identidad?, volvió a preguntar ya bastante intrigada. «No lo tengo. Venció su fecha de validez y no pude renovarlo». «¿Hace mucho de eso?», insistía Raquel. «Igual conservas el antiguo y nos puede valer para la ficha médica». «Sobre 100 años», respondió Ramamj con una firmeza apabullante. El aire pareció detenerse en la cafetería. Raquel miró alrededor, esperando que alguien más estuviera escuchando aquella locura, pero las otras mesas seguían con su calma imperturbable. ¿Es usted algún tipo de actor? ¿Una broma para un programa? ¿Han colocado una cámara oculta?, insistió. Ramamj negó con la cabeza. Para Raquel, tal fue su confusión que por unos momentos entró en un estado de profundo silencio, casi hipnótico. Su vista se quedó fijada, mirando a ningún sitio, ni un leve parpadeo, intentando llegar más allá del infinito, absorta en sus pensamientos, hasta que de nuevo volvió en sí. Mientras salía de su shock, Ramamj la observaba atentamente, en silencio, esperando a que reaccionara. A su estilo, sin prisa ninguna. Antes no había tenido tiempo de fijarse en ella. Ahora que estaba quieta y callada por un momento, sí que podía. Es joven, no creo que llegue a los 30 años, y aunque no es alta, su belleza es innegable. Su presencia es imposible de ignorar. Piel clara, cabello negro, largo hasta la cintura, rizado en largos tirabuzones, dándole un aire de bonitos contrastes a su rostro cálido y enigmático. Encuentro en ella una mezcla de dulzura y fortaleza, una combinación que la hace irresistible y única. Cuando fue al baño, se movía con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Era pura personalidad, quizá la única persona que he encontrado en muchos años a la que poder confiar mis secretos y pedir ayuda. Pensaba mientras duraba el breve shock de Raquel. Cada palabra que dice este hombre, con esa voz profunda y relajada, cada gesto que realiza con ese temple, su estilográfica, que igual se la robó a Tutankamón, cada soplo y sorbo que da a su café, cada mínimo detalle, me está empezando a despertar una curiosidad insaciable, como si el mundo alrededor suyo fuera un libro que obligatoriamente tendría que leer, porque en cada página encontraría una revelación pidiendo a gritos ser descubierta.
Creo que ya no podré evitarlo, después de haber oído que lleva 100 años sin renovar su carnet de identidad. La necesidad de saber más me está empezando a consumir. Me empuja a seguir adelante, a explorar cada rincón de esa historia que intuyo, que apenas comienza a desvelarse ante mis ojos. Eso, o, en definitiva, este tío guapo quedó enajenado mentalmente desde hace mucho tiempo y con el transcurso del mismo aprendió a disimularlo de una forma magistral. Rondaba la mente de Raquel. ¿Qué te pasó, Raquel? ¿Te has impresionado por mi contestación? Bastante. Entiendo que todo esto será una broma, ¿verdad? No, respondió Ramams de una forma tajante, cortando como una navaja suiza. Hay que ver, con la voz tan dulce que tiene este tío y la malafollá granaína que se gasta contestando, pensó Raquel. Pues como tú comprenderás, a ver cómo le digo a Vanessa, mi compañera de recepción, que no he podido hacerme con una foto del carnet de identidad porque hace 100 años que lo perdiste. Seguro que pensará que con el achaque de salir a buscarte me he parado a fumarme 6 porros seguidos en la puerta. O mejor aún, explícaselo tú ahora a la policía. Está aparcando allí, en la acera de enfrente. Por favor, sé que acabamos de conocernos, y no precisamente de la mejor forma posible. No sé por qué, pero algo en mi interior me dice que puedo confiar en ti, dijo Ramemhat. Me gustaría que nos viéramos de nuevo, cuando te sea posible, para poder explicarte con calma los misterios que me envuelven y que sin duda ya has comenzado a percibir. Además, siento que voy a necesitar tu ayuda para desentrañarlos. Se nota que a la policía sí le temes, dijo Raquel con cierto tono irónico. No, respondió Ramam cortando el aire de nuevo. No le temo a la policía. Lo que de verdad temo es lo que yo le podría hacer aún sin querer a la policía. Al fin y al cabo, son personas que hacen su trabajo, probablemente padres de familia, e incluso por las caras que les veo, padres de niños pequeños. Sé que ahora no entiendes nada. Prometo explicarte. Voy al baño. Y por favor diles que cuando llegaste, yo ya me había marchado. Y antes de que Raquel pudiera decir algo más, él se levantó de la mesa, llevándose consigo no solo la pluma, sino algo más, algo intangible, como si con su partida hubiera dejado un vacío que el mundo no sabía cómo llenar. Raquel permaneció allí, mirando el lugar donde él había estado sentado, preguntándose si todo aquello había sido real, o si el calor del verano y el sofocón pasado, momentos antes, le habían jugado una mala pasada. Pero la pluma, la sensación de su tacto, la inscripción en ella y sobre todo el posavasos escrito con su nombre, todo le decía que aquello era más que un simple encuentro. En algún rincón de su mente, una pequeña semilla de curiosidad comenzó a crecer y supo que ese hombre, quien quisiera que fuese, no había terminado de contarle su historia. Capítulo 5. La primera grieta. Raquel volvió a la clínica. Allí la esperaba Vanessa para ultimar la ficha del paciente. ¿Pudiste hablar con él?, preguntó este. Sí, pero muy poco y rápido, porque cuando llegué se marchaba. ¿Cómo que se marchaba? Vanessa arqueó una ceja. ¿Y no te dio tiempo a sacarle los datos? Raquel, aún con la mente desordenada por todo lo que ocurrido, improvisó la explicación más verosímil que pudo. No, no es español. Creo que es un sin papeles con dolor de muelas. Alguien condenado a vivir como un fantasma en su propio país, la verdad. Es que me dio medio pena. Vanessa la miró con gesto preocupado. Desde luego, vaya día. Entre la sonda succionada, la radiografía velada, el puñetazo al jefe y ahora esto... Negó con la cabeza. Mejor nos olvidamos del asunto. Raquel se dejó caer en la silla con la torpeza de una marioneta a la que le cortan los hilos. Sí, mejor. Hoy ha sido un día absurdo. Ambas intentaron centrarse en las tareas pendientes, aunque Raquel apenas podía concentrarse. Los pensamientos le pasaban de largo, como trenes que no se detenían. Su mente seguía allí, en la cafetería, en los ojos de él, en la pluma de hacía siglos, en aquella frase que todavía vibraba obstinada, como una cuerda tensa en algún rincón de su memoria. El reloj marcó, finalmente, las 3 de la tarde. Raquel sintió un alivio que se abrió paso, como una bocanada de aire fresco en un cuarto cerrado.
Se despidió de Vanessa y salió casi disparada por la puerta. Tenía la cabeza llena de ventanas abiertas y solo podía cerrar alguna hablando con alguien. Nada más subir al coche, sacó su móvil y buscó el contacto de Sol, su amiga de toda la vida, la única persona capaz de descifrarla sin diccionario. A Sol no podía ocultarle nada, y mucho menos un día tan surrealista como aquel. La llamada apenas dio 2 tonos cuando su amiga respondió: «Raquel, ¿qué tal tu día?». Raquel respiró hondo, apoyada en el reposacabezas, todavía con el posavasos con el nombre Ra-Mam guardado en el bolso como si fuera una prueba de un crimen o de un milagro. «Sol», dijo, con voz temblorosa entre el agotamiento y la adrenalina, «no te imaginas lo que me ha pasado hoy. Pero cuando te digo que no te lo imaginas, es que ni en tus mejores paranoias». Sol rió al otro lado. «¡Ay, madre! ¿Qué has liado ahora?». Raquel cerró los ojos. Una imagen cruzó su pensamiento. La mirada profunda, negra, melancólica. La estilográfica centenaria. La certeza imposible. «Sol», repitió. «Creo que he conocido a un hombre que parecía salido de un error del tiempo». Al otro lado, la línea se llenó de un silencio expectante, como si Sol buscara una frase que aún no existía. «Voy para tu casa», dijo por fin sin hacer más preguntas. «Esto solo se digiere sentadas y con algo frío en el vaso». Raquel sonrió, aliviada. Puso el coche en marcha, pero mientras se alejaba, no pudo evitar mirar de reojo el retrovisor. La sensación que le recorría el pecho era clara. La historia no pedía punto final, sino más páginas. Capítulo 6. La sangre de inmortal. «Pues quedo a la espera de tu llamada, Peque». Así llamaba Sol a Raquel en su intimidad. «Cuando vuelvas a hablar con este hombre, no dejes de llamarme. Ah, y si quedas con él para hablar, mándame antes un WhatsApp para que yo sepa por dónde andas, que yo controle el sitio, que hoy hay que andar con ojo, Peque. Ah, y déjale conectada la ubicación al móvil». A las 8 de la tarde sonó el móvil de Raquel. Un número desconocido, largo y sospechoso, de esos que uno preferiría no contestar. No lo cogió. Pensó que serían los vendedores habituales de vete a saber qué esta vez. 2 minutos más tarde llegó un WhatsApp. «Espero no molestarte. Perdona mi atrevimiento. ¿Te apetece un refresco?». Era Ramam. «¡Viva la protección de datos!», respondió Raquel inmediatamente. «¿Cómo has conseguido mi número de teléfono?». «Forma parte de mis habilidades. ¿Te apetece un refresco?». «¿Dónde?». «Dímelo tú, que conoces Úbeda mejor que yo. Si puede ser un sitio al aire libre, mejor que mejor. Podemos vernos a las 8:30 en la Plaza Vázquez de Molina. Estamos en verano, y por allí, en cualquier terraza, estaremos muy bien», sugirió Raquel. «Perfecto, nos vemos», respondió Ramam. Su tono había cambiado, no fue tan cortante. Eran las 8:30 de la tarde de un viernes, 18 de agosto de 2023. Allí estaba Ramam, frente a la Sacra Capilla del Salvador, contemplándola con una mirada que no podía ocultar asombro y reverencia. Sus pupilas se dilataron ante la imponente fachada renacentista de Siloé y Vandelvira. Observaba con atención minuciosa cada una de las intrincadas tallas que la decoraban, intentando abarcar con la mirada las líneas arquitectónicas que parecían desafiar el tiempo, mientras arrugaba levemente la frente, como si tratara de descifrar la historia que aquellas piedras habían guardado durante siglos. Raquel acababa de llegar. Se colocó silenciosamente a su espalda. No quiso interrumpir a Ramam mientras contemplaba semejante belleza. Ramam, aun sin verla, advirtió su presencia. «Buenas tardes, Raquel. ¿Puntualidad británica la tuya?», dijo, con una leve sonrisa de gratitud por responder a su cita. «Puntualidad británica, si supiera que es la primera vez que llego a tiempo a una cita». «Buenas tardes», respondió ella. Observé la forma en que contemplabas a nuestro Salvador y no quise interrumpir. ¿No me irás a decir ahora que trabajaste de albañil en su construcción?». A Ramam se le dibujó una sonrisa algo irónica. Pensó: «A ver cómo le cuento a esta mujer todo lo que me gustaría contar». «No, yo nací un poco después», respondió Rameims con una risa más sincera. «Anda, pero si sabes reír, aprovechamos y damos un pequeño paseo por la avenida de Antonio Muñoz Molina. Está ahí mismo». «Perfecto»,
Capítulo 7. La eternidad sangra. La tarde resultaba agradable. Comenzaron a caminar junto a la muralla. El cielo empezaba a teñirse de un suave tono anaranjado. El calor del día había cedido, dejando una brisa cálida procedente de esos famosos cerros de Úbeda que acariciaba la piel con suavidad. Eran las 9 menos cuarto de la tarde, un ambiente perfecto. Las formas del paisaje se iban difuminando y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un hermoso contraste entre la luz natural y las primeras farolas que anunciaban la noche. Al frente, solo olivos centenarios, con troncos rugosos de caprichosas formas retorcidas, enclavados en tierra seca y aterronada. Sus hojas, de verde plateado, reflejaban el anaranjado del cielo, alineados con una regularidad casi militar, como guardianes silenciosos de la ciudad. Y tras ellos, arropándolos, se levantaban las sierras de Mágina y Cazorla. Desde allí, el paisaje imponía una calma, difícil de explicar. ¿Dónde nos podemos sentar y tomar un refresco, Raquel? Donde quieras. Mira, aquí mismo tienes el Suspiro, la Copla, el kiosco, el mirador. Llámame Lola, donde tú quieras. Pues ese kiosco al aire libre me gusta. Puedes disfrutar, en primer plano, de todo el valle del Guadalquivir. Nos sentamos ahí, dijo Ramam, y allí tomaron asiento. Las risas y conversaciones de las demás personas proporcionaban ambiente al lugar sin ser estridentes, solo un murmullo de fondo que daba vida al entorno. El camarero se acercó rápidamente para atender sus peticiones. ¿Qué les apetece tomar? ¿Raquel?, preguntó Ramam sin perder la cortesía. Pues, a estas horas, una cerveza sin alcohol, dijo Raquel. Para mí, un té con hielo. Pues tú dirás, ¿para qué me necesitas?, dijo Raquel intentando ir al grano. Necesito que me ayudes a morir, dijo Ramam soltándolo de pronto, como si hubiera cortado la conversación de un tajo. ¡Camarero!, exclamó Raquel. «Póngamela con alcohol, por favor». Lo que Raquel acababa de oír la dejó estupefacta. Era viernes, agosto, 29 grados de temperatura ambiente, y sintió un frío inmediato en el estómago. Rápidamente sacó su móvil y con algo de disimulo le mandó un WhatsApp a Sol. «Estoy en el kiosco de la muralla. ¿Paso por ahí como que estoy dando un paseo y me uno a vosotros?» «No, no hace falta, pero estate pendiente por si te necesito». Ramam disimulaba, pero era consciente de que Raquel hablaba con otra persona y de que la respuesta que él le había dado la había desconcertado por completo. «Perdona», dijo Raquel, «¿me has pedido que te ayude a morir?» «Sí», respondió Ramam con la misma naturalidad con la que estaba tomando su té con hielo. «Quiero recordar a una compañera de estudios que tuve en Granada, Lidia. Su padre era un psiquiatra de mucho prestigio. Le puedo pedir una cita si quieres». «No hace falta», contestó Ramam sonriendo, mientras sujetaba el vaso y contemplaba cómo se reflejaba en él la belleza del atardecer. «Soy médico», continuó, «y sé perfectamente cuál es mi enfermedad, si es que se puede considerar una enfermedad». «Ah, ¿dónde estudiaste la carrera?» «En la Universidad de Salamanca». «¿Y de qué promoción eres?» «Creo recordar que de 1864». Raquel hizo un gesto como diciendo, «Si tú lo dices, jolín, y vuelta la burra al trigo. Pero este hombre, ¿por quién me habrá tomado? ¿Tan perfecta es la cara de imbécil que tengo?», se preguntaba. «¿Y por qué estudiaste medicina? ¿Qué te atrajo de esta profesión? ¿Te especializaste en algo?», preguntaba Raquel sin pausa. No quería cortar de forma grosera. «Sí, me especialicé en microbiología y hematología». Prácticamente se cerró la noche. Solo en el bajo horizonte, ya casi despidiéndose de ellos, se apreciaba esa mezcla de tonos naranjas y rojizos de un día que se marchaba. En el kiosco, las farolas daban una cálida luz ámbar que invitaba a permanecer largo tiempo allí. Ramam pidió de nuevo al camarero una cerveza para Raquel y una copa de Rioja para él. También pidieron una ensalada, una presa ibérica y unas croquetas de gambas al ajillo. Raquel ya empezaba a estar harta de aquella situación. No aguantó más y decidió cortar la conversación. «Bueno, Ramam», dijo con gesto serio y fruncido, «la verdad es que tu compañía es muy grata. Te lo digo sinceramente, pero creo que la representación termina aquí. ¿Quieres que crea que naciste hace casi 200 años? ¿Que estudiaste medicina en 1864 y que te ayude a morir?
Pues lo siento mucho, pero ni estoy preparada, ni quiero participar en algo así. Ramam, decidido a no perder la confianza que Raquel pudiera haber depositado en él, miró a su alrededor. Era de noche, ya no quedaba casi nadie. Buscó con la mirada a los camareros. Estaban lejos. Era el momento perfecto. Tomó el cuchillo de sierra y lo observó durante unos instantes. Su hoja de acero inoxidable reflejaba la tenue línea roja del horizonte que aún se resistía a desaparecer. Aquello solo podía acabar de una manera. Terrible. Raquel empezó a empalidecer. Sus labios tomaron un color morado. Sus pupilas jamás habían alcanzado semejante tamaño. Sintió en el cuerpo que aquello iba mal. No podía articular palabra, ni apenas respirar. La mirada de Ramam, fija en el cuchillo, no se lo permitía. Intuyó que había llegado su fin, que por los motivos que fuera, ella había sido la elegida por aquel loco. Quiso gritar, quiso llamar a Sol, quiso salir corriendo, pero el miedo la dejó inmóvil. Ramam miró a su alrededor y cuando se aseguró de que nadie lo observaba, alzó la mano. Respiró tembloroso un par de veces y sin titubear, descargó el cuchillo con toda su fuerza.